Bueno, muchísimas gracias. Saludarles muy cordialmente. Mi nombre es Zenobio Quispe Colque, soy de Ayllu, Miracota, Chanca, que pertenece al municipio de Mecapac actualmente, poco más abajo de la ciudad de La Paz. Yo nací después de la revolución del 53. Posiblemente mis tíos abuelos han ido a la guerra del Chaco. Uno de mis abuelos tiene una connotación de haber sido perseguido por el tema de impulsar la educación en mi región. Luego mis tíos propiamente y mi papá pues se vinieron aquí a la ciudad. Entonces yo compartí y comparto hasta ahora el ámbito urbano como el ámbito rural. Sobre todo mi abuela, de la que aprendí el idioma, una serie de elementos culturales que me impulsaban. La radio San Gabriel apareció, entonces mi abuela me impulsó a gustar, ¿no?, de la música nuestra, a apreciar lo propio, en el ámbito religioso lo propio. Mi abuela criticaba lo católico, lo evangélico. Luego, bueno, incursioné en el aspecto aquí en la ciudad, en el ámbito de las juntas vecinales. Ya cuando estuve en colegio, le tuve que suplir a mi papá en el tema de la junta vecinal. Fui secretario de actas. La mayoría de los dirigentes antes eran casi analfabetos, algunos no sabían escribir. Teníamos un presidente, Ramón Martínez, al que lo mataron el año 71 en el golpe, porque salimos desde el Calvario de Villanueva Potosí con amplificación de forma contestataria y lo persiguieron. A mí también me persiguieron, pero como cuando venían a detener, estaba saliendo al colegio, era chico, entonces me soltaron, no me apresaron. Entonces apresaron a los miembros del directorio y ahí aprendí a manejar el tema institucional, organizacional, aprendí a escribir a máquina, a hablar por micrófono, etcétera, ¿no? Entonces, esos años, los 70, 71, había una interesante movilización, el tema de Juan José Torres, etcétera. Ya la gente aymara, quechua, empieza a movilizarse. La radio aymara, ahí está, habían varios locutores que han empezado a impulsar esta tendencia nuestra. Entonces me enrolo a ellos. Mi propio tío Celso Domingo Escobar, que era primo de mi mamá, era uno de los radialistas. Entonces empecé a incursionar en el tema de la radio. El año 71 empiezo a alquilar mis propios horarios, ¿no? Entonces empiezo con la radio aymara. Luego me enrolé en ese ámbito, pero también paralelamente, como ha habido golpe, entonces esos años había que hacer arte. Entonces pertenecía a los aymaras de Bolivia. Había una agrupación artístico-cultural. Yo tenía un trío. Entonces viajamos por todo lado. Estuvimos en el Perú, en parte del Brasil. Nos invitaron a Panamá, etc. Viajamos al interior. Posteriormente conformamos parte de Los Collanas. Los Collanas era un grupo artístico que formé con mis primos, era un grupo de chicos, bailábamos Tunajena, Choquelas, Pinquillos, Tarqueada, en fin, todas las danzas autóctonas, éramos puros chicos. Entonces, Bolivia Andina volvía después de un desastroso viaje a Europa, no por el tema artístico, lo desastroso, ¿no?, sino porque se desorganizaron, se pelearon. Entonces volvió desarticulado. Entonces nos vieron a nosotros que éramos un grupo artístico de puros chicos de 15, 16, 17, 18 años que tocábamos toda la música nuestra. Además teníamos ropa, bailábamos, teníamos coreografía, etc. Estábamos bien organizados. Entonces ya a las 2 semanas empezamos ya a viajar. Ya nos fuimos a Cosquín, al festival de Cosquín, nos fuimos a Cotal, al festival de Cotal, a Puerto Rico, estuvimos en Estados Unidos, a todos los festivales internacionales, porque antes no había el ballet folclórico. Entonces nosotros éramos los únicos que viajábamos a todas partes. Entonces esa ha sido una experiencia. Luego fundamos Cantati. Ya Cantati ha sido una instancia distinta, ¿no?, o algo diferente de lo que participábamos. Cantati
tenía publicaciones, hacíamos algunas cosas, comunicación, hacíamos cursos de Aymara, cursos diversos de proyectos, en fin, ¿no? Teníamos nuestro grupo de baile, teníamos nuestro grupo de música, artes plásticas, en fin, bastantes años hemos trabajado con Cantati. Ahora un poco ya no le damos énfasis, ¿no? Y personalmente empecé a pasar a otras instancias, ¿no? En el ámbito político, ámbitos de repente no muy ligado a las organizaciones, etcétera. Bueno, esa sería un poco, ¿no?, mi parte más personal. ¿De qué manera la actividad que tenías después se encaminó hacia la tendencia indianista catarista? ¿Cómo fue esa relación que tuviste? Bueno, los años 67, 68, 69, 70, cuando Juan José Torres, hay un movimiento interesante de gente aymara, radialistas, políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, José Márquez Rivera. Ellos empezaron a impulsar el Centro Campesino Tupac Katari. Entonces yo empecé a participar como oyente, como simpatizante. Luego, después de los años 70, 71, tenía un profesor que me prestó el libro de Fausto Zeinaga, lo leí, me pareció muy interesante, entonces empecé a agarrar esta línea, esta tendencia, ¿no? Además, como aymara, pues en una urbe, yo sentí en los colegios, yo estuve en el colegio Butz, estuve en John Fitzgerald Kennedy 3 años, y los 2 últimos años me fui al colegio de Ayacucho. Entonces ahí todavía había una segregación racial muy, ¿no?, muy interesante, ¿no? Entonces, percibí toda esta realidad. Entonces, ahí empezamos. Después estuvo cerrado la universidad, estudié contabilidad, terminé. Después entré a administración de empresas en la UMSA. Ahí conformamos ya el 78. Hay una apertura de las universidades públicas. Entonces, ahí nos conocimos con Germán Choquehuanca, Ramón Conde, Sebastián Mamán y muchos otros estudiantes de las diferentes carreras. Algunos estudiaban medicina, otros estudiaban en historia, sociología, en fin, en diferentes carreras. Entonces, ahí reconformamos la segunda instancia del MUJA, porque la primera instancia viene de los años 70, es otro bloque, y nosotros conformamos el MUJA, lo reorganizamos. Junto con Germán Choquehuanca, que somos muchas personas, ¿no? Entonces, de repente, esta ha sido una instancia ya más aglutinada, más conciencial en cuanto a participación, ¿no?, de la gente de la universidad, de la gente joven. Nosotros pertenecíamos para la selección del 78 al Movimiento Indio Tupac Katari, al MITCAS. Fuimos simpatizantes, por nuestra cuenta empezamos a colar. Yo personalmente empecé a pintar y colar afiches, pintar toda la ladera oeste, sobre todo mi avenida, la avenida 9 de abril, todo lo que está pintado de MITCA y los alrededores, lo hice personalmente en ese entonces. Eran las oficinas en el Hotel Torino, entonces de ahí recogíamos material, las papeletas de votación, lo distribuíamos en los recintos, íbamos a cuidar por nuestra cuenta. Había una conciencia muy interesante, ¿no?, de mucha gente que participaba. Ahí conocía a Florentino Cáceres, conocía a mucha gente, ¿no?, en el MITCA. Luego se trasladó, tenían una oficina en la avenida Avaroa. Ahí también fui ahí, pero desde el MUJA nosotros participamos en las elecciones para la FUR, 1 o 2 veces participamos. Ahí consolidamos mucho más nuestra organización. Están muchas personas, ¿no? De repente un pequeño listado sería interesante de que les nombre, por ejemplo, un Sebastián Mamane, realmente bastante dinámico, muy organizador. Estudió una carrera técnica antes, luego estuvo en la carrera de ciencias políticas en la primera etapa, luego se fue a Canadá, ¿no? Ramón Conde, ya fallecido, sociólogo, el que impulsó el TOA, ¿no? El TOA es una instancia que a partir del TOA empiezan a reconstituirse los territorios indígenas, los aylus, las marcas, etcétera, ¿no? A partir de esta ideología de la gente del MUJA,
que se va al TOA, pues empieza el tema de la reconstitución, ¿no? de los aylus, las marcas, el CONAMAC posteriormente. Después está Germán Choquehuanca también, ¿no? Toda una leyenda, ¿no? En el tema indianista, todos lo conocemos. Con él, por ejemplo, el tema de calendario Marahuata, hacíamos entre la gente del Muja, ¿no? Cada uno traía sus nombres, nos reuníamos al mediodía, todos traían sus nombres. En el primer calendario Marahuata están nuestros nombres todavía, ¿no? Está Javier Condoreno, por ejemplo, ¿no? Varios estamos en el primer Marahuata. El Marahuata, no, fue un trabajo también, un aporte del Muja. Eso sirvió para justificar lo de Tiwanaku, porque antes, de repente, de forma aislada, mucha gente iba, ¿no? Pero de forma organizada, el Muja ha ido por primera vez. Un bloque del Muja ha ido a Tiwanaku para justificar el tema del Machacmar, el Año Nuevo andino, el Año Nuevo indígena, el Año Nuevo indio, ¿no? Entonces, para justificar eso había que tener alguna publicación, alguna investigación. Entonces, el Marahuata ha sido, ¿no? este elemento que nos sirvió para precisamente justificar, ¿no? Entonces, a partir de ese año, mucha gente ha empezado a ir a Tiwanaku. Ya la propia Universidad Mayor de San Andrés, muchas personalidades se han ido sumando, gente que trabaja en turismo, entonces hasta que ya vemos que Tiwanaku ahora, ¿no? Es una instancia muy conocida, muy concurrida, etc. Podemos hablar de un Roberto Tambo, por ejemplo. Está Oscar Barrera, está Marta Orozco, por ejemplo, entre las mujeres, Ruth Flores, Natalia Flores, había otra persona también de las mujeres, era un bloque muy interesante, ¿no? de mujeres que participaban en el Muja. Moisés Caliconde, Nelson Paredes, Ramón Calamani, que falleció, Juan Ancasi, Carlos Mamani Condori, después Cástulo Mamani y muchos otros. Entonces, este bloque ha sido una instancia que conformó el Partido Indio después del 78 para el 79, y no teníamos, la gente del Muja no tenía una persona que cumpla los requisitos de edad, todos éramos chicos. Entonces de repente Sebastián Mamani, tuvimos dificultades, ¿no? Y en ese entonces tampoco teníamos gente intelectual, profesionales a la mano. No teníamos a quién consultar, etc. Entonces eran las primeras tandas de profesionales, ¿no? Isidoro Arismendi, teníamos lunares, ¿no? De profesionales, ¿no? Aymaras, quechuas. Posteriormente se suman al partido y muchas personas, ¿no? Que no eran del Muja, pero simpatizantes de todo lado. Está Eloy Chávez, por ejemplo, ¿no? Muy consecuente. Los jóvenes sobre todo forman el Partido Indio, pero esos jóvenes antes eran militantes del MITCA. ¿Por qué razón los jóvenes ven la necesidad de hacer un partido diferente? ¿Qué es lo que les empuja? ¿Y cómo veían al MITCA antes, durante y después de que formaron este partido? MITCA entró en descomposición ya después de las elecciones. Se empezaron a pelear entre Constantino, se pelearon con Luciano Tapia, etc., ¿no? Y hubo muchos problemas, ¿no? Acusaciones de malos manejos económicos, etc. Entonces nosotros decidimos, como la juventud del Muja de ese entonces, de tener nuestro propio partido. Además, de repente la gente joven con los que contábamos en el Muja tenían una ideología, eran estudiosos, eran gente de avanzada. Entonces, la otra gente que estaban en el MITCA, bueno, simplemente era gente aficionada, gente que no tenía sus principios, tampoco era gente que podía darle mayor impulso a este instrumento político. Entonces, la dinámica estuvo más, ¿no? Mejor conducida, etcétera, en este ámbito del Muja. Cuando nació el MITCA también surgió el MRTK. En tu opinión, ¿por qué no hubo una cuestión conjunta? ¿Cuál fue la razón para que haya dos movimientos diferentes? ¿Y cuál era la relación entre estos dos movimientos, entre ellos?
Bueno, el MRTK pertenecía más al sindicato. Y como vemos, el sindicato de antes como el de ahora siempre ha sido enemigo de las reivindicaciones de los pueblos indígenas. De repente algunas cosas agarraban demagógicamente, etcétera, pero nunca han sido gente que tenía esos principios muy profundos, no les gustaba el tema de poder indio a partir de personajes nuestros que realmente tomen el poder. Ellos siempre se iban por detrás de la izquierda o a veces detrás de la derecha, como hemos visto, y nunca han seguido el camino propio. Ya. Ahora, cuando surge el TOA, que da un gran aporte teórico, después también hay problemas en el TOA, ¿no es cierto? El TOA desapareció. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, son de repente cuestiones muy institucionales. Sin embargo, desde afuera es importante ver, ¿no?, el trabajo que ellos han realizado. A mí personalmente me parece interesante los aportes que ellos han tenido, sobre todo este tema de la reconstitución, el tema de cimentar los valores propios, las investigaciones que ellos realizan en diversos ámbitos, el tema de fortalecer la identidad. Claro, todo ha sido uno de los instrumentos muy importantes a nivel de investigación, etcétera. Pero también hay otros aportes como el Centro Cantar y como muchos otros, ¿no?, Chitacoya, etcétera, que es decir, no ha sido una sola instancia organizativa, ¿no?, en el ámbito cultural, técnico, investigativo. Han sido varias las instancias, ¿no?, hasta personalidades que han aportado para que realmente lleguemos a estas instancias. Se habla de que habría habido mucha influencia de ONGs, específicamente CIPCA, de la influencia de Javier Albó en el catarismo. ¿Esa influencia era perceptible y cómo lo sentía la gente? ¿Cómo sentían ustedes en el Partido Indio, por ejemplo? Bueno, la gente de forma general no se percataba, pero nosotros sí, ¿no? Por eso que muchas veces Ramiro Reinaga, por ejemplo, le pateó a Javier Albó, etcétera, no le tenían aprecio. Sin embargo, el tema de las ONGs, creo que en el ámbito de nuestros pueblos indígenas, muy pocas ONGs hemos tenido, ¿no? Entre ellos podríamos decir el TOA, el Centro de Desarrollo Agropecuario Andino de Simón y Ampara, etcétera. Hubieron muy pocas ONGs que han trabajado y que vienen trabajando, pero no son con esa magnitud, con ese fuerte financiamiento como lo tienen los otros sectores. De repente el sindicalismo ha tenido bastante apoyo financiero. Genaro Flores, nosotros lo hemos conocido también. Genaro Flores era enemigo de la Huipala, por eso que si ustedes ven, por ejemplo, sus marchas, las fotografías de las Esutzebeldes entonces, no querían ver ellos ni la Huipala, ellos no querían hablar de territorios indígenas, en fin, es un sindicato pues colonizado. Un sindicato. ¿Un ejemplo de esa experiencia con Genaro y la Huipala? Sí. ¿Nos puede contar? Sí. En todas las marchas, ellos, si vemos las fotos de Genaro Flores, de las CBDs entonces, de la Federación Tupac Katari, etcétera, toditos están sus pancartas en base a la tricolor. Y a los que utilizaban la huipala los hacían patear. Por ejemplo, un día vino un malcu, el Tata Domingo, Germán lo llevó a la oficina de la CSUCB que estaba en la Perú, los hizo patear. Eran enemigos acérrimos de lo propio. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Partido Indio también después se estancó? ¿Cuáles, en tu opinión, fueron ahí, con la distancia, las razones políticas, orgánicas, no sé, de qué razón? ¿Cómo podríamos explicar que una cuestión hecha por jóvenes y con cierta proyección después ya no tuvo mayor repercusión? En realidad, no éramos mucha gente, éramos unos 20, 30 personas. Claro, sin embargo, como hubieron factores políticos, pues hubo el golpe del 80, hubieron una serie de aspectos que desorganizaron a diferentes instancias. Entonces, a los grupos pequeños, en el ámbito político, esta forma de presión desde
instancia de depresión, pues nos ha desorganizado absolutamente. Entonces, ahí que las personas, por ejemplo, como Sebastián Mamani se fue a Europa o a Canadá, muchos por su lado, entonces se desorganizó. Nunca hemos tenido una instancia orgánica compacta, fuerte, por aspectos diversos, ¿no? Desde económicos, financieros hasta organizativos. Esa ha sido una gran falencia, no hemos podido de repente concretar. Por ejemplo, mencionó el problema con el grupo de Género Flores y el tema de la huipala, pero luego también los cataristas van a empezar a usar la huipala. ¿Cuándo fue ese proceso de que los cataristas empezaron a usar la huipala y cómo se dio, cómo lo recuerda usted? Bueno, el tema de... habían marchas, por ejemplo, el año 84, 85, y los cataristas empezaron a hacer sus huipalas con colores, pero totalmente desorganizados. La ordenación de la huipala no era esa. Entonces, ¿qué me dicen Víctor Hugo y Reinaga? Reinaga, primo de... el Walter Reinaga, ¿no? Nos dicen, nosotros queremos diferenciarnos de los míticas. Entonces hicieron una huipala, ¿no? Ahí ha sido la primera marcha que empezaron a utilizar. Posteriormente, cuando le sacan del sindicato a Genaro Flores, etc., entonces Genaro se devuelve, no tiene otra cosa que hacer. Entonces dice, aquí los gilacatas, etc., en su lugar empieza a reorganizarse. Recién toman conciencia, apropiarse de lo otro en contra de lo que ellos lucharon, etcétera, ¿no? Recién empiezan a tratar de valorar, cuando ya le sacan del sindicato, pero antes no. Un poquito quiero volver a... no sé si te puedo llamar para ver, pero ojalá que no. ¿Qué problemas veían, digamos, ustedes como jóvenes del MUJA en el MITCA para, digamos, formar el partido indio? No sé si tocaron el punto. Claro, hasta cierto punto nosotros éramos militantes, éramos chicos a los que nos manejaban, ¿no? Pero posteriormente, como el MUJA tenía una articulación bastante fuerte dentro de la universidad, era un grupo compacto, entonces ese grupo compacto, pues, bueno, como aspiración de toda juventud, pues era no tener un propio partido, ¿no? Tendremos nuestro propio partido y lo organizamos. ¿Cuál era la actitud, digamos, de Luciano Tapia o de Constantino Lima con los jóvenes, para, digamos, ejemplo? ¿Cómo los trataban? Nosotros nos llevábamos bien, no teníamos ningún problema. De repente, Sebastián, alguien, ¿no? Pero de forma general no teníamos problemas. ¿Cuál ha sido el problema? En el MITCA, ¿no? Después de la elección del 78 se empezó a descomponer. Se empezó a fraccionarse, ¿no? Entre Luciano Tapia y Constantino por diferentes motivos. Pero después de eso no ha habido una pelea, sino simplemente hubo una desorganización, ¿no? De repente había el golpe, etcétera. Entonces este aspecto nos desorganizó. Ya cada uno tomó su rumbo, Sebastián por su lado viajó, Conde se quedó con el TOA, fue parte, Germán también, todos nos dedicamos ya a nuestras actividades. Lo que está pasando ahora, el triunfo del MAS, sobre eso, ha mostrado que había una fuerza política y un simbolismo tremendo en la cuestión indígena. Eso le ha dado solidez, y también sobre todo internacional, a Evo Morales. ¿Por qué crees que no se ha podido concretizar en ese momento una organización que pueda llegar al poder? ¿Cuáles han sido los problemas, las contradicciones internas, las fallas que hemos tenido? El tema organizativo y la persistencia. Yo personalmente en ese entonces, cuando organizamos el MUJA, éramos chicos, pues, de los primeros años de la universidad. Entonces el tema de una formación, si éramos profesionales era otra la situación, ¿no? En ese entonces éramos puros chicos emocionados, etcétera, por el tema de lo político. Entonces organizamos el MUJA. No teníamos ni un profesional en el ámbito nuestro. De acuerdo. Sí. Entonces, así sobre todo cuestiones organizativas, en tu opinión. Organizativas, falta de capacidad, medios, en fin, hay una serie de factores, ¿no?, que se requieren para trabajar con el ámbito político, para darle consistencia, persistir en el tiempo. Se interpreta que el actual gobierno del MAS
habría recuperado todo ese fuerza indianista catarista y tratado de darle solución, ¿no es cierto? La primera pregunta es la siguiente: ¿qué personas que han estado en el indianismo y catarismo, así como activistas, hacen parte del actual gobierno? No hay nadie. Simplemente de forma demagógica nomás ha empezado a apropiarse de algunos eslogans, algunos elementos, pero que en los hechos no ha podido plasmarlos, ¿no? Ni más bien lo que de forma concreta vemos, ¿no? Si analizamos las leyes nomás, ¿no? La Constitución dice hay igualdad jerárquica entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Eso está bien, ¿no? Interesante. Pero nos vamos a la ley de deslinde jurisdiccional, artículo 10, ¿qué nos muestra, no? El artículo 10 de la ley de deslinde dice la jurisdicción indígena está por los suelos y la jurisdicción ordinaria está encima, ¿no? Entonces, lo propio podemos ir a la ley marco de autonomías, ¿no? Ahí se expresan de forma concreta, ¿no? En los hechos, cómo es el accionar, ¿no? de las políticas, de lo ideológico, en lo jurídico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se habla de las autonomías indígenas, interesante, ¿no? Lo que nosotros perseguíamos, gobernarnos nosotros mismos, que nuestras autoridades sean autoridades pues reales, ¿no? En los ayllus, en las marcas y a nivel nacional. No solamente tener un presidente indio y todo lo demás siga, ¿no? De forma colonial, sus instituciones jurídicos, legales, en fin, trabajando en el mismo modelo. Entonces lo que nosotros queríamos es realmente trastocar todo. Entonces en este momento simplemente de forma demagógica se ha utilizado algunos elementos para las elecciones. No hay una situación concreta que podamos decir que se ha plasmado, que hay descolonización, etcétera. Todo lo que el MUJA, el Partido Indio ha ido proponiendo, las instituciones, el TO, etcétera, el tema de reconstitución de los ayllus, las marcas, etcétera, la tendencia es eliminar los territorios indígenas. El sindicato lo que quiere, por ejemplo, lo que siempre ha trabajado antes, el tema tierra nomás, pues parcelitas, la individualización, ¿no? del ámbito de la tierra, y borrar, abolir todo lo que es lo propio, ¿no? La forma de organizar la tierra, el ámbito territorial, sus autoridades, etc. Entonces lo propio expresa la ley marco de autonomías, para que nunca tengamos autonomías indígenas, aunque la Constitución dice que sí tenemos ese derecho. Pero la ley marco de autonomías pues realmente le pone un montón de trabas para que nos pasemos el tiempo, ¿no? 10, 20, 50 años tramitando, etc. Entonces estos son los aspectos, ¿no? que podemos un poco comparar. Por ejemplo, a mí me gustaría saber de quiénes surge la iniciativa y quiénes son, digamos, los actores principales en el tema del Año Nuevo, hoy día conocido como Año Nuevo. ¿Cómo surge esa idea? Y bueno, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los que impulsan este evento? Nace del MUJA. ¿Quiénes serían? ¿No? Está Ramón Conde, nos reuníamos, Germán Choquehuanca, etc. Tocábamos diversos temas. Si llegamos al poder, ¿cómo estructuramos nuestro gobierno? Nuestros ministerios, etc. Tocábamos todos los temas. En el ámbito cultural, etcétera, de recuperar lo propio. Bueno, ¿para qué vamos a celebrar el Año Nuevo? Decíamos, 31 de diciembre, 1 de enero. Nosotros también habíamos tenido algo propio, y es otra fecha. Entonces analizábamos, ¿no? Para junio termina todo el ciclo de actividades en el mundo andino, ¿no? Se cierra todo el balance ahí. Entonces, ahí hay cambio de autoridad. Entonces, nuestro machacmar es ahí, nuestro marataca es ahí, se decía, ¿no? Entonces, nosotros empezaremos a celebrar lo propio, seremos contestatarios. Entonces, empezamos a trabajar el calendario, el marahuata. Mara en aymara, huata en quechua. Entonces, la combinación de las dos palabras en los dos idiomas. Y empezamos a trabajar los meses, los días, los nombres, los que nos reuníamos, empezamos a traer todos los días 1, 2, 3, 4 nombres, por ejemplo. Y salió el marahuata para justificar el Año Nuevo andino, lo que se llama hoy, ¿no? Y
un grupo de unas 10, 12 personas, que lo he publicado hace 3 años en Extra, toda esta parte, viajan a Tiwanaku, yo no fui. Llegan, hacen su acto y se alojan donde Rufino Pase, en Guaraya, un poquito más allí. ¿Cómo entra esa relación con Rufino? Con Rufino nos conocimos más antes, con varios yatiris, etcétera. Con muchos nos relacionamos. Entonces nos relacionamos con Tata Rufino. Habían otros yatiris, empezamos a trabajar esta parte del ámbito de las creencias, de la espiritualidad nuestra. Y empezamos a criticar, pues muchos yatiris antes estaban colgando sus cruces, cuando hacían sus ritos rezaban el Padre Nuestro, etc. Entonces nosotros empezamos a trabajar el tema de depurar lo nuestro, hasta dónde es lo propio y hasta dónde lo ajeno. Empezamos a criticar la cruz, los rezos nada que ver con nosotros, etc. Entonces empezamos a trabajar y ahí nos relacionamos con Rufino y con muchos otros más.